Muy bien, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí se le escucha. Ya, perfecto, muy bien. Iniciamos entonces. Bueno, me presento, yo soy Evelyn Luque, soy la coordinadora de la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición renal y el día de hoy vamos a tener una charla informativa sobre el programa y la importancia del mismo. Es importante entender que el rol de un nutricionista renal abarca más allá de cierto grupo de pacientes, por ejemplo, que están en terapia de reemplazo renal, sino tenemos también una importante labor incluso desde la nefroprotección. Como universidad, como institución, el propósito que tenemos es educar líderes que transformen el mundo. La misión es transformar vidas formando líderes innovadores, éticos, globales. La visión de la universidad es justamente pues mantener un prestigio, tener una proyección internacional y lograr el éxito de sus profesionales. Y los valores que nos caracterizan son la integridad, responsabilidad, respeto y superación. ¿Qué nos diferencia? Tenemos 4 estrellas QS, especialmente destaca la calidad de la enseñanza, la calidad del profesorado de recursos educativos. Tenemos también el ISO 9001-2015 en nuestras maestrías, más de 27 años formando profesionales líderes, más de 15 años de experiencia como posgrado. Brindamos también una oferta académica integral. Tenemos también un compromiso bastante fuerte con la investigación y contamos con profesores especialistas e investigadores destacados. Hablemos un poquito de la enfermedad renal crónica. Cuando tocamos también justamente el rol del nutricionista renal, justamente no puede desligarse, ¿no? De cuál es la incidencia, prevalencia de esta patología y el impacto que está teniendo actualmente en nuestro país. Sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad no transmisible y actualmente afecta a alrededor de 850 millones de personas en todo el mundo. Podemos decir entonces que 1 de cada 10 adultos padece enfermedad renal crónica en algún estadio y podría no saberlo. Según las estimaciones del MINSA, alrededor de unos 2,5 millones de personas tendrían enfermedad renal crónica en estadios prediálisis y actualmente más de 19,000 personas se encuentran en enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de terapia de reemplazo renal. En nuestro país se estima que cerca del 50% de personas que requieren una terapia de reemplazo renal no la está recibiendo actualmente, principalmente por falta de acceso a un seguro de salud. La enfermedad renal en todos los países del mundo y en todos los sistemas de salud siempre supone un desafío económico bastante grande y es parte de la agenda en todos los países debido a que la carga de la enfermedad está aumentando considerablemente. ¿Qué es lo que sabemos a nivel nutricional o qué a veces es lo que destaca más de esta patología, ¿no? A veces lo primero que aprendemos en la universidad es la restricción proteica, ¿no? Cómo cambia la parte proteica. En realidad hay mucho más allá que solamente el rol de las proteínas en la enfermedad renal, pero básicamente tenemos pues 5 estadios, ¿no? Estadios tempranos, estadios intermedios, estadios avanzados. En los estadios tempranos tenemos el estadio 1 y el estadio 2. Estadios intermedios son el estadio 3A y 3B. Y estadios avanzados, el estadio 4 y estadio 5, donde ya podría haber incluso falla renal. Conforme vamos perdiendo funcionamiento renal, ¿no? Conforme se va instaurando esta enfermedad renal crónica, vemos que el requerimiento proteico de nuestros pacientes empieza a cambiar. Entonces, en estadios tempranos, hasta incluso el estadio 3A, podríamos utilizar, por ejemplo, en líneas generales, en un paciente metabólicamente estable, ¿no? 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso por día. Pero cuando nuestros pacientes van entrando ya a un estadio 3B, 4, 5, aparecen también distintas alternativas de tratamiento que son generalmente las más estudiadas. Es a partir de este estadio 3B donde los síntomas generalmente empiezan a manifestarse mucho más y también vemos pues muchos de nuestros pacientes, ¿no? Que pueden presentar también
riesgo de malnutrición, ¿no? Y también desgaste proteico energético. En este caso, vemos que ya a partir de este estadio 3B, podemos ir haciendo una disminución proteica mucho mayor y en algunos casos incluso utilizar una suplementación con cetoanálogos de aminoácidos. En este caso, cuando nosotros suplementamos con cetoanálogos de aminoácidos, la alimentación o la pauta dietética puede ir de 0,43 a 0,28 gramos de proteína por kilo por día. Bien. Entonces aquí hablamos ya de una dieta muy baja en proteínas, suplementada con cetoanálogos de aminoácidos. Entonces, a partir de una estadia 3B en adelante, tenemos básicamente dos opciones de tratamiento que son las que se utilizan mucho más actualmente. Una dieta convencional baja en proteínas, que probablemente es la que todos conocemos, ¿no? Utilizamos generalmente 0,55, 0,6 gramos de proteína por kilo de peso ideal por día, ¿no? Cumplimos el requerimiento proteico diario mínimo, generalmente utilizamos entre 50 y 60% de proteínas de alto valor biológico. Utilizamos también una cantidad de calorías alrededor de 30-35 kilocalorías por kilo de peso por día, ¿no? Y la segunda opción de tratamiento en esos estadios más avanzados es una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetonálogos de aminoácidos. En este caso, como les comentaba, podemos ir de 0,28 a 0,43, pero los lineamientos generales nos marcan a partir de 0,3 a 0,4 de manera práctica por kilo de peso ideal por día. En este caso es indispensable la suplementación con los cetoanálogos. Si yo no voy a tener la suplementación, no se recomienda llegar a un nivel tan bajo de proteínas en la alimentación y más bien estaría optando por la dieta baja en proteínas convencional. En este caso, como los cetoanálogos de aminoácidos, básicamente son los esqueletos carbonados en forma de sales de calcio, que se les ha quitado el grupo amino, ¿no? Y se ha colocado una sal de calcio. Entonces, en este caso, tenemos los aminoácidos esenciales, ¿no? Y aquí, entonces, el valor biológico de las proteínas dietéticas ya no es relevante. O sea, puedo tener también solamente proteínas de origen vegetal, por ejemplo, pero sí tengo que mantener la carga de calorías como una dieta hipercalórica de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Ahora, ¿qué también estamos notando? Generalmente estamos viendo que conforme va disminuyendo el funcionamiento renal, las recomendaciones son ir aumentando el porcentaje de aminoácidos de origen vegetal. Entonces, si normalmente teníamos una alimentación a base principalmente de proteína animal, ¿no? Como la dieta occidental, vemos que se recomienda ir pasando a una alimentación ya no hiperproteica cuando estamos obviamente pues con un diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿no? Sino ir bajando la carga de proteína animal, ir empezando a aumentar la carga de proteína de origen vegetal o de alimentación basada en plantas también en un mayor porcentaje. Y aquí podemos tener también una alimentación flexitariana, mediterránea, la dieta DASH, que es la más conocida, por ejemplo, para hipertensión. Algunos patrones dietéticos japoneses también cubren esta parte de alimentación normoproteica, pero con un porcentaje de aminoácidos de origen vegetal un poco más amplio, ¿no? Y tenemos también aquí la alimentación baja en proteínas tradicional. Justo aquí estamos pues en un 50%, ¿no? Donde estaríamos también como parte de la dieta baja en proteínas convencional. Cuando nosotros vamos avanzando y priorizando la alimentación basada en plantas, ¿no? Podemos también tener una alimentación plado, ¿no? Que básicamente es una alimentación basada en plantas, pero baja en proteínas, ¿no? PLADO son las siglas para Plant Dominant Low Protein Diet. En este caso, esta alimentación baja en proteínas, pero basada en plantas, se ha diseñado específicamente para pacientes con enfermedad renal crónica y limita la ingesta de proteínas. Ahora, en este caso, esta alimentación no llega a ser necesariamente siempre muy baja en proteínas y suplementada. Yo puedo mantener tranquilamente una ingesta proteica de 0,6 a 0,8, pero teniendo una alimentación
predominantemente basada en plantas, ¿no? Asegurando entre el 50 a 75% de aminoácidos que provenga de fuentes vegetales. Y se ha visto justamente que el impacto de esta dieta PLADO, ¿no? Plant Dominant Low Protein Diet, ha tenido muy buenos resultados o mejores resultados a comparación de la alimentación que tenía un mayor porcentaje de proteína animal. Algo que es muy importante también destacar y que a veces cuando todavía no hemos ingresado, ¿no?, al mundo de la nutrición renal, que escuchamos mucho de nuestros pacientes es el miedo a perder la masa muscular cuando empieza la restricción proteica, ¿no? En este caso les presento un estudio donde se pueden ver pues el comparativo entre dos protocolos con distinta cantidad o distinta ingesta proteica. Aquí se vio cómo responde el músculo, ¿no? Con una alimentación baja y muy baja en proteínas y una alimentación también que tenía 1.1 para ver este comparativo. Todo ello fue en pacientes con enfermedad renal crónica. En este primer protocolo se ve el comparativo de la alimentación de 1.1 gramo por kilo por día, donde hubo 34% de pérdida muscular y 66% de reciclaje, versus la ingesta proteica de 0.55, donde hubo, miren, menor porcentaje de pérdida muscular y hubo mayor reciclaje de 66 a 76. Hubo este cambio positivo cuando se empieza a tener una alimentación más baja en proteínas. Y el segundo grupo comparó una alimentación de 0.55 versus una dieta muy baja en proteínas. En este caso utilizaron 0.45, pero con la suplementación de cetoanálogos de aminoácidos. Entonces, aquí se vio que hubo una pérdida muscular del 28% en el grupo de 0.55 y 72% de reciclaje. En cambio, cuando ya se optó por una alimentación muy baja en proteínas, se vio que hubo una pérdida muscular del 14% y 86% de reciclaje. Entonces, se puede ver que una dieta baja en proteínas y también la alimentación muy baja en proteínas, pero suplementada con cetoanálogos, permite tener un estado nutricional sin riesgo, ¿no? Y puede mantener el peso corporal, la masa muscular, siempre y cuando se proporcione también suficiente energía y en este caso uno de los puntos del estudio fue también evitar la acidosis metabólica, ¿no?, que es algo que vemos también con bastante frecuencia en nuestros pacientes. Entonces, cuando ya empezamos a tener un poco más de práctica, ¿no?, de práctica clínica en el campo de la nutrición renal, vemos también que lo que antes pensábamos que tal vez podía afectar a nuestros pacientes o era un temor recurrente, ¿no?, o una consulta recurrente también dentro de la asesoría nutricional, ¿no? Vemos y tenemos ahora también la certeza de que si nosotros podemos llegar a la suficiente cantidad de energía y vemos un patrón dietético completo, adecuado y suficiente para nuestros pacientes, no tendría por qué haber pérdida muscular. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre y que es especialmente importante en el campo de la nutrición renal es todo nuestro proceso de atención nutricional. A pesar de que no es parte oficialmente del proceso de atención nutricional, el tamizaje nutricional o el cribado nutricional forma parte importante también de toda nuestra labor. Y también en ese sentido va a ser importante poder identificar las herramientas más adecuadas, de las cuales vamos a conversar un poquito más adelante. Después del tamizaje nutricional, donde podemos aplicar, por ejemplo, eh, el Malnutrition Screening Tool, ¿no? Podemos usar distintas herramientas subjetivas para ver el riesgo nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Pasamos a la evaluación nutricional. Tradicionalmente, como parte de la evaluación del estado nutricional, veíamos la parte antropométrica, bioquímica, clínica y dietética. Ahora estamos agregando también más letras, la parte ecológica o la evaluación ecológica del paciente,
y la evaluación funcional. Después de nuestra evaluación nutricional, tenemos también como segundo paso el diagnóstico nutricional, donde vamos a identificar el problema nutricional, la etiología, signos y síntomas, para luego pasar al paso número 3, que es la intervención nutricional. En la intervención nutricional nosotros vamos a ver el objetivo, el plan de acción, la intervención que vamos a tener, la prescripción dietética, la educación nutricional y vamos a fijar también cuáles son los indicadores que vamos a tener para nuestro paso 4, que es el monitoreo y seguimiento nutricional. En el monitoreo y seguimiento nutricional hacemos el seguimiento de la intervención, evaluación de resultados y la reevaluación completa del estado nutricional. En este caso, como les decía, desde el tamizaje es importante ver qué herramientas estamos utilizando, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes que se encuentran ya en terapia de reemplazo renal, como es la hemodiálisis. Hay que tener mucho cuidado con la herramienta de tamizaje que estamos utilizando. Hay algunas herramientas de tamizaje, por ejemplo, que consideran el peso, ¿no? O el IMC. Pero si yo tengo un paciente que tiene sobrehidratación, ¿no? Que está teniendo alrededor de 6 litros, por ejemplo, de sobrehidratación, ¿no? O de edema en miembros inferiores y tengo idealmente pues la bioimpedancia para hacer esta evaluación, o igual estoy notando, ¿no? Que hay presencia de edema en miembros inferiores, entonces no me está dando la información correcta tomar solamente el peso del paciente o la paciente para determinar su estado nutricional. En cambio, hay otras herramientas de tamizaje que a nivel renal han tenido o tienen actualmente eh, mayor sensibilidad. Ahora, al momento de la evaluación nutricional, como les decía, es importante ver no solamente ya el ABCD, sino además de la parte dietética, ver aquellos factores ecológicos donde tenemos tanto la microbiota como la ecología propia del paciente, ¿no? Y aspectos funcionales también. La funcionalidad que ahora se está estudiando cada vez más, ¿no? Hemos escuchado todo sobre sarcopenia, dinapenia, fragilidad. Esto es parte de nuestra evaluación funcional y especialmente en pacientes renales se ha visto que hay un riesgo incrementado de fragilidad. Muy bien. Algo importante, utilizar aquellas herramientas que tengamos a mano. De repente no todos tenemos bioimpedancia en nuestros consultorios o nuestros hospitales, ¿no? O el ecógrafo a disposición, o no tenemos de repente el resultado del DEXA, ¿no? Que es el gold standard actualmente, pero si tenemos nuestro dinamómetro, nuestra cinta métrica, lo ideal es que nosotros podamos utilizar aquellas herramientas que tenemos a mano, pero siempre pautando bien cuáles son nuestros indicadores, ¿no? Que vamos a monitorear, los cambios y también ir reportando cuáles son, por ejemplo, aquellos aspectos que nosotros estamos evaluando, que vamos a monitorear y pautar también nuestro objetivo. Si nosotros tenemos de repente algunas herramientas que tal vez no son tan precisas para la evaluación de un paciente renal, recuerden que también parte de lo que nosotros podemos monitorear o evaluar es la ingesta y la adherencia también a los cambios dietéticos que se han pautado. La adherencia es algo muy importante que también trabajamos a lo largo de la especialidad y que es fundamental para lograr justamente que nuestros pacientes puedan seguir de mejor manera las recomendaciones nutricionales que estamos pautando y asegurar el éxito de la terapia nutricional. En este caso, acá les presento algunos de los factores asociados a la adherencia. Uno de los factores es la comunicación activa y efectiva. Es importante tener una comunicación activa con el paciente, efectiva, asegurarnos también que esté entendiendo lo que estamos comunicando, hablar en un idioma que pueda ser sencillo para ellos, especialmente cuando a veces reciben mucha información o tienen también mucha información de mitos, ¿no? Que hay que ir aclarando poco a poco. Otro aspecto importante asociado a la adherencia es enfocarse en una meta a la vez. A veces vemos que nuestros pacientes pueden tener, por ejemplo, el fósforo alto, el potasio alto, son sedentarios, tienen
miedo de comer algunas cosas, ¿no? Entonces, lo importante va a ser ir trazando de repente la meta principal, ¿no? Si nuestro primer objetivo es que el paciente empiece a perder el miedo de ciertos alimentos, es una meta totalmente válida. Si nuestra meta es mejorar la ingesta, ¿no? Lograr que del cuarto de plato que come, coma al menos medio plato, coma tres cuartos de plato, también va a ser una meta bastante, bastante buena para nuestros pacientes. Pero si yo le planteo al paciente 20 metas, entonces es muy poco probable que pueda cumplir las 20 al mismo tiempo, ¿no? Y puede también sentirse abrumado o desmotivarse. El aprendizaje participativo y con actividades prácticas es muy importante. Bien, especialmente cuando tenemos pacientes que están teniendo sintomatología urémica o pacientes que están teniendo también disfagia. Ahí poder tener con ellos algunos talleres o aprendizaje participativo o actividades que les den algunos ejemplos de qué es lo que pueden ir haciendo, nos va a ayudar mucho. Otro aspecto importante es la adaptación al patrón alimentario. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que es de la selva, ¿no? Y estamos ahorita en Lima, y el paciente no tiene costumbre, por ejemplo, de comer papa a la huancaína o algunas otras preparaciones y prefiere comer más yuca o está acostumbrado a tener otro patrón alimentario, es importante que yo también pueda adaptar o integrar parte del patrón alimentario, ¿no? A las recomendaciones nutricionales que vamos a pautar y a la terapia nutricional completa. Otro aspecto muy importante es la integración con la tecnología. Recuerden que ahora tenemos muchas herramientas digitales y que gran parte de nuestros pacientes al menos tiene un celular o tiene el acceso también a la televisión o alguien en la familia, si no es nuestro mismo paciente, los hijos, los sobrinos, los nietos, tiene al menos un medio de comunicación digital. ¿No? Entonces, también con ello podemos nosotros pedir al paciente si puede tomar foto de repente de las porciones, cómo estaba el plato antes de que coma, cómo estuvo el plato al terminar, para ver también justamente cómo va la ingesta del paciente, si es que tiene problemas para reportar o recordar cuando hacemos el recordatorio, ¿no? También nos puede ayudar mucho como como parte de un seguimiento dietético, ¿no? Como los diarios que se hacen normalmente, pero ahora pues un diario dietético de manera más digital, ¿no? Implicaría también las fotos de manera práctica de lo que está comiendo el paciente. Entonces ahí también evitamos ese sesgo de la memoria, ¿no? Que a veces cuando reportamos lo que hemos comido días previos, nos olvidamos de algo, pero cuando hacemos un reporte prospectivo, ¿no? Y especialmente si tenemos las fotos, es un poco más fácil ver lo que está comiendo el paciente. Hay algunas cosas que a veces, les cuento como experiencia, pues no reportan, ¿no? Pero si nosotros vemos que el paciente tomó la foto, ¿no? Y el paciente solamente reportó, por ejemplo, ¿no? Comí arroz con pollo, pero en la foto vemos que está acompañado de un vaso de gaseosa o que está acompañado de alguna otra cosa. Eso nos permite a nosotros tener información más real, incluso para ver también como parte de esta evaluación dietética, ¿no? Cómo ha estado el consumo, por ejemplo, de fósforo inorgánico del paciente. Y otro de los factores muy importantes es el trabajo interdisciplinario. Ya pasamos la parte del trabajo multidisciplinario, donde solamente éramos varias especialidades, sino ahora somos varias especialidades, pero integradas. Tenemos que mantenernos también trabajando como equipo, ¿no? Y todos mantener también el mismo discurso o la discusión continua del caso clínico, más que nada para poder tener el mismo mensaje o enfocar también la misma meta. Ahora, aquí les presento también algunas de las preparaciones, ¿no? Que nos han ayudado o que me ayudan particularmente con la adherencia al tratamiento. Y todas ellas son preparaciones que podrían comer los pacientes, pero hay que obviamente adaptar las cantidades, adaptar también la preparación, ¿no? Y como les digo, ver esta parte del patrón alimentario es muy importante porque va a asegurar también la adherencia. Muchas veces nuestros pacientes bajan la ingesta, no necesariamente porque no tengan apetito, a pesar de que el apetito también se ve afectado en la enfermedad renal crónica. Muchas veces tienen miedo a incorporar algunos alimentos porque han leído o han visto en internet o han escuchado o les han dicho que
cierto alimento les hace daño, ¿no? O lo que se creía hace mucho tiempo, que es que no pueden comer nada crudo, que todo tiene que ser cocido, que todo tiene que ser sin sal. Entonces vemos que esos mitos alimentarios hay que irlos rompiendo poco a poco porque aún todavía, o sea, aún existe información antigua, ¿no? En la que no se ha individualizado el tratamiento nutricional de los pacientes y se mantienen esos lineamientos que ya no son adecuados. ¿Cuál es parte importante del rol del nutricionista renal? Vemos que nuestros pacientes tienen generalmente una sintomatología urémica marcada. Vamos a ver en nuestros pacientes o vamos a identificar, por ejemplo, que están presentando náuseas, vómitos, sabor metálico, prurito urémico, dolor de cabeza, mareos, cansancio, falta de apetito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar con nuestra intervención nutricional? Nosotros vamos a lograr que nuestro paciente o nuestros pacientes puedan comer mejor, dormir mejor y vivir mejor. Ahora, ¿cómo lo hacemos o qué es lo que implica también llevar esta especialidad o segunda especialidad en nutrición clínica, como mencioné, en nutrición renal? En este caso, algo que permite que nosotros podamos establecer pautas dietéticas adecuadas, suficientes, terapia nutricional especializada, soporte nutricional también a nuestros pacientes, porque recuerden que no todos están estables, también vamos a ver mucho de pacientes agudos incluso, y también la parte de nefropediatría. Entonces, algo importante con lo que nosotros contamos es nuestra plana docente. Nuestro programa cuenta con un equipo de docentes expertos en el campo de la nutrición renal. Actualmente estamos ofreciendo un acompañamiento académico 100% online. Las clases son sincrónicas, o sea, deben conectarse a la clase. Bien, también quedan las grabaciones, pero recuerden, acá nosotros tenemos también bastante participación y bastantes casos clínicos que se discuten durante la clase. Bien, entonces es importante también tener pues justamente un programa bastante participativo. Ya vieron que el paciente renal es bastante complejo y hay varios casos en los que necesitamos también ver los puntos de vista, ver diferentes patrones, presentar también en seminarios como equipo y casos clínicos también. Contamos también con expertos internacionales que van a dar algunas masterclasses, webinars y también como invitados en algunos cursos. La malla curricular actualmente integra conocimientos avanzados en nutrición, dietética y enfermedad renal y nuestro programa combina teoría y práctica asegurando un aprendizaje completo y especializado. El objetivo actual del programa es formar profesionales con conocimientos avanzados en el abordaje nutricional de patologías renales, desarrollar competencias para brindar asistencia especializada a pacientes renales en hospitales, clínicas y consultorios privados, preparar profesionales para implementar una terapia nutricional basada en evidencia científica y juicio crítico, considerando el estado clínico nutricional y los tratamientos específicos para cada paciente. Está dirigido 100% para licenciados en nutrición. Como les decía, tenemos una metodología bastante activa, ¿no? Donde también contamos con aula invertida, es decir, los alumnos van presentando sus casos, sus seminarios, también tenemos métodos de casos clínicos, aprendizaje basado en proyectos y también educación virtual con e-learning bastante dinámica. ¿Qué competencias y habilidades vas a poder adquirir al completar el programa? Lo primero, que es algo que he mencionado también a lo largo de la presentación, es el proceso de atención nutricional. Hay que aprender cómo aplicar el proceso completo de atención nutricional, incluyendo la evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y seguimiento en pacientes con enfermedades renales, la terapia nutricional especializada, van a poder diseñar planes de alimentación personalizados a pacientes con enfermedad renal, van a tener también un buen manejo del soporte nutricional, ¿no? Es importante, muy, muy importante, aprender la prescripción del soporte nutricional especializado, incluyendo nutrición enteral y parenteral. Trabajamos también y tenemos 2 cursos de investigación, donde vemos investigación y desarrollo. Importantísimo desarrollar proyectos de investigación aplicados en el campo de la nutrición renal, integrando análisis estadísticos y criterios éticos. También van a poder tener las competencias de asesoría y educación nutricional, van a poder brindar luego orientación nutricional a pacientes, cuidadores y equipos de salud
promoviendo la adherencia a los tratamientos, desarrollo también de políticas y protocolos, ¿no? Donde van a poder participar también en la elaboración de guías, normas y protocolos de atención nutricional en el ámbito clínico e institucional. Este es nuestro plan de estudios actual. En el primer curso tenemos algunos cursos base muy importantes, pero como pueden ver, ya desde el primer ciclo tenemos cursos netamente de terapia nutricional. Entonces, nuestros primeros cursos son fisiopatología y bioquímica, farmacología, fundamentos de la nutrición clínica y tenemos también ya nuestro primer curso de terapia nutricional en la enfermedad renal. En el segundo ciclo empezamos a ver ya terapia nutricional en la enfermedad renal crónica y crónica avanzada, terapia nutricional en la terapia de reemplazo renal. Aquí vemos también, por ejemplo, todo lo que es hemodiálisis, hemodiálisis de filtración, diálisis peritoneal, diálisis incremental, ¿no? Y tenemos también luego nuestro curso de trasplante renal, que es todo un mundo y es en realidad un curso bastante especial porque cada vez vemos en nuestro país que está, al menos a pasos pequeños, pero avanzando el trasplante renal. Luego tenemos también nuestro primer curso de investigación en el segundo ciclo y en el tercer ciclo ya tenemos los cursos de nefropediatría y nutrición, gastronomía y nutrición renal, que vemos también bastante la parte de adherencia y también vemos la parte de gestantes, soporte nutricional especializado en enfermedad renal, muy importante también, y nuestro último curso que es el curso de trabajo de investigación. Al terminar la universidad, el título que se recibe al haber sustentado y aprobado el trabajo académico y tener un 90% de asistencia al programa es el título de especialista en nutrición clínica con mención en nutrición renal, otorgado por la Universidad Norbert Wiener, reconocida por SUNEDU. La plana docente con la que contamos están, por ejemplo, Melissa Ponce, Brian Mariños, quien les habla, Evelyn Luque. Tenemos también al profesor Johnny Espinosa, Jacqueline Grados, Paulo Arias. Y también tenemos varios expertos internacionales invitados, como Cecilia Arteaga, Diana Deza, Cristina Posada, Ángel Ibáñez, Adriana León, que es parte de los docentes con los que contamos para nuestras masterclasses y también los webinars e incluso en algunos de los cursos, como en el caso, por ejemplo, de nefropediatría, donde está muchas veces Ángel también, y también con Cecilia, que podemos verla en nuestros cursos de terapia nutricional, además de nuestros demás especialistas. Muy bien. Ahora Jimena les va a explicar un poquito sobre esta parte de información general. ¿Y qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Jimena de la Torre. Les voy a explicar un poquito, sí, sobre el tema de la especialidad, ¿no? En este caso, la especialidad está empezando el 26 de septiembre. La modalidad es 100% a distancia y la duración es de 12 meses. Como ya lo han mencionado, abarca 3 ciclos académicos. En el caso de los horarios, son 3 veces por semana, los días jueves de 7 de la noche a 10:45 de la noche, los sábados de 2:30 a 8:30 de la noche y domingos de 9:15 de la mañana a 2:30 de la tarde. En el tema de los requisitos que se van a necesitar para poder inscribirse, deben presentar una copia de su DNI ambas caras, la copia del título profesional, la ficha de entrevista, que es un documento que nosotros le brindamos para que ustedes puedan completarla, el comprobante de pago de los 300 soles por la inscripción y una foto tamaño carnet del postulante en este caso, ¿no? Referente al tema de los pagos, primero se estaría realizando el abono de los 300 soles, que vendría a ser por el concepto de inscripción, más la entrega de los requisitos ya mencionados para poderle programar su entrevista con la coordinadora de la especialidad. Pasada la entrevista, se estaría efectuando el pago de la matrícula, que es 300 soles, y la primera cuota. La cuota regular del programa es de 744 soles, pero actualmente contamos con un descuento por convenio, ya sea por ser egresados de nuestra casa de estudio o en el caso de ser colegiados habilitados, tenemos convenio a nivel nacional con el Colegio de Nutricionistas, en la cual estarían cancelando de manera mensual 595 soles. ¿Correcto? No sé si de repente se tiene alguna consulta referente a lo mencionado.
Muy bien, agradecemos a todos su participación. Les dejamos también los números de contacto y el QR para informes y también para que puedan preinscribirse en línea escaneando estos QRs. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esperamos contar también con las preguntas o dudas que puedan tener y también que puedan unirse a nuestra valiosa especialidad en nutrición renal.